Continuando con los silogismos, hoy vamos a hablar acerca de los modos que ya habíamos platicado de alguna manera en las sesiones anteriores. Recapitulando, decimos que los silogismos son tres juicios conformados en proposiciones y que por lo regular un silogismo tiene tres premisas. Una que es mayor, otra que es menor y lo que resulta de ellas es la conclusión. Y eso sería un silogismo. Y los silogismos van a tener ciertos modos que van a estar conformados con respecto a lo que van a ser las formas que toman de acuerdo a la cantidad y a la cualidad de las premisas que estas premisas, recordemos, a estas alturas de nuestro curso se les van a llamar proposiciones. Y bueno, los modos de silogismos van a estar configurados con las cuatro figuras de los silogismos que ya hemos visto la sesión anterior, ¿sí? Que es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta figura de los silogismos. Y van a estar apoyados también, o estos modos van a estar conformados también con respecto a las proposiciones que se tienen de acuerdo a lo que resulta del cuadro de oposición. Recordemos que este cuadro de oposición tiene juicios universales afirmativos y negativos y como juicios particulares afirmativos y negativos. Entonces, y recordemos que están conformados por estas vocales que, bueno, les decía, están marcados en nuestro cuadro de oposición. Ya ustedes se recordarán el cuadro de oposición, en cómo se configura, cuáles son sus elementos y que de ahí podemos emanar lo que van a ser los modos de los silogismos. Y como bien les decía, entonces, los modos de los silogismos, o lo que vamos a decir como un modo, entonces decimos que el modo o la conformación de los modos del silogismo se van a generar a partir de la combinación de la cantidad y de la cualidad de cada premisa. Esto de acuerdo al concepto según su extensión y su comprensión. Y que va a emanar de acuerdo a la conclusión. Y esto relacionado con el cuadro de oposición que si recordemos, ya lo mencionamos hace un rato, cada vértice corresponde a una letra que son vocales en sí y es A, E, I, O y que representan un juicio universal afirmativo, un juicio universal negativo, un juicio particular afirmativo y un juicio particular negativo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver dentro de los modos del silogismo, de acuerdo a sus características, van a tener diferentes formas. Y esas formas van a estar clasificadas de acuerdo al siguiente cuadro. Aquí les coloco de nueva cuenta lo que van a ser los juicios, que tenemos a la vocal A como un juicio universal afirmativo, a la vocal E como un juicio universal negativo, a la vocal I como un juicio particular afirmativo y lo que va a ser la vocal O como un juicio particular negativo. Y decíamos que era la combinación entre las figuras y los juicios del cuadro de oposición de acuerdo a sus características de cada uno de los juicios. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que el nombre del modo silogístico se va a determinar a lo que se contempla en la siguiente tabla o en este cuadro comparativo. Vamos a tener las letras de las proposiciones, ¿sí? Que estas letras de las proposiciones pues vienen o se desprenden del cuadro de oposición, mientras que en el caso de la figura estas van a marcarse de acuerdo a la premisa mayor, premisa menor y a la conclusión.
que aquí las vamos a tener como MP, M que significa el término medio, P que es el predicado, S que es el sujeto, M que es el término medio y en la conclusión solamente aparecen sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, eso va a ser, digamos que, la combinación de cada una de estas. Pero bueno, ya acá en los ejemplos los vamos a entender un poquito más a fondo y vamos a representarlos de acuerdo a cada uno de los ejemplos. Solamente les voy a colocar un ejemplo de cada una de las figuras porque realmente son bastantes combinaciones o modos del silogismo que aquí hay que aclararles un poquito porque si nosotros nos damos cuenta aquí tienen términos así como los nombres de cada uno de los modos como Bárbara, Celarén, Darí y Ferio, pero realmente si se dan cuenta aquí yo les marqué en rojo, ¿sí? Lo que van a ser los juicios universales, ya sean afirmativos, negativos o juicios particulares, afirmativos o negativos, y que van a ser la representación, o es así como se van a representar estas en las letras de las proposiciones. Y es importante aclararles estos porque cuando nosotros llegamos a los ejemplos, es así como se deben de estar identificados. Por ejemplo, para el caso de la primera figura, ¿sí? Para el caso de la primera figura vamos a encontrarnos con estos modos, que es Bárbara, Celarén, Dariferio. Y estas vocales que se están resaltando corresponden a estas que, digamos, a estas letras que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de Bárbara, o el nombre del modo silogístico, Bárbara está conformada por 3 juicios que son juicios universales afirmativos, ¿sí? Por ejemplo, tiene un término medio, su predicado, su sujeto, su término medio y la conclusión debe de estar conformada por el sujeto y el predicado, que eso va a ser siempre, ¿no? Pero Bárbara es así, tenemos un juicio universal afirmativo, que es todo hombre se equivoca. Tenemos el término medio, que es hombre, ¿sí? Y tenemos el predicado, que es equivoca o se equivoca, ¿sí? Y que, ahí está. En el caso de la premisa menor, tenemos a sabio, ¿sí? Es hombre, y la conclusión es todo sabio se equivoca. Ahora, ¿por qué decimos que son 3 juicios o 3 proposiciones universales afirmativas? Porque si nos damos aquí cuenta, los cuantificadores que veíamos a mitad del curso, aquí dice todo hombre se equivoca, todo sabio es hombre, todo sabio se equivoca. Entonces, estos 3 cuantificadores nos indican que las proposiciones son completamente juicios universales, ¿sí? En esa representación. Y por esta razón, nosotros vamos a encontrar en el modo silogístico de Bárbara 3 juicios universales afirmativos en la primera figura. Pero, bueno, aquí es importante decirles, ya se los había aclarado, tenemos otros tipos de modos que tendrán que, por ejemplo, en el modo de Celarén, tendrá un juicio, su premisa mayor tendrá que ser un juicio universal o una proposición universal negativa. En su premisa menor tendrá que ser una proposición universal afirmativa y en su conclusión tendrá que ser una proposición universal negativa. Y así sucesivamente, por eso les marqué las vocales que tiene cada uno de los modos en sus proposiciones y eso va a ser la representación de cada uno, ¿sí? Si nos damos cuenta, estas 3 A's
que están aquí, pues las tenemos representadas acá, pero de manera vertical. Y así va a ser con estas. Y en este caso podemos ver, en el caso de la segunda figura, cómo la segunda figura de los silogismos encontramos a Cesare. Cesare prácticamente tenemos aquí el ejemplo, tenemos aquí la combinación de estos, de las letras de las proposiciones según el cuadro de oposición, y que Cesare pues prácticamente dice como ejemplo, ningún ser vivo es ningún ser vivo es irracional. Y si nos damos cuenta aquí en este cuantificador nos está indicando que es negativo. En este caso de esta proposición de la premisa mayor. En el caso de la proposición de la premisa menor, dice todo, ese cuantificador nos indica que es un ¿qué? Es una proposición universal afirmativa. Y por último, dice que es nuestro cuantificador, que es una proposición universal negativa. Entonces, ningún ser vivo, ¿sí?, es irracional. Todo planeta es irracional. Ningún planeta es ser vivo. ¿Sí? Si se dan cuenta. Entonces, aquí prácticamente está cumpliendo con las especificaciones que nos dice la figura y la equivalencia del cuadro de oposición. Y así sucesivamente, si nos vamos dando cuenta, en cada uno de los modelos o modos del silogismo, nos vamos a encontrar con esto. Vamos con el ejemplo de la tercera figura según la tercera figura del silogismo. Y tenemos el ejemplo de Darapi, perdón. Y en esta dice que es marca tercera figura, es término medio, predicado, término medio, sujeto, sujeto, predicado, que es la conclusión. Y dice que tenemos dos premisas universales afirmativas. Todo pez es acuático. Todo pez es vertebrado. Y algunos vertebrados son. Si nos damos cuenta, nos indica que son dos premisas, dos proposiciones, perdón, universales afirmativas, porque se marca con un cuantificador que dice todo. Pero si nos damos cuenta en la conclusión, nos indica que va a ser una proposición particular afirmativo en cuanto a la conclusión, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta cómo están aquí lo que va a ser el término medio, que no aparece en la conclusión, ¿sí? Y entonces está cumpliendo con estas reglas de los modos de los silogismos. Y por último tenemos a la cuarta figura que, como les comentaba al principio, esta cuarta figura pues prácticamente no está directamente relacionada con las cuestiones que nos presentó Aristóteles de la primera figura, segunda y tercera, sino más bien es posterior, ¿no? Pero bueno, vamos a ejemplificar que en el caso de la cuarta figura, pues vamos a tener lo que es Van Malington, y que tiene sus correspondientes letras o vocales del cuadro de oposición, y que considera la cuarta figura como un predicado, un término medio, el término medio en su premisa menor y un sujeto, y la conclusión que es sujeto predicado. Y es así como nosotros podemos decir o definir que toda mujer es hermosa, de acuerdo a su cuantificador, que es un universal afirmativo. Hermosa es Sofía como un cuantificador de igual manera universal. Y por último, Sofía es mujer. Y entonces entramos a la representatividad de los juicios, que pueden ser particulares afirmativos y dos juicios universales afirmativos.
Y eso sería de acuerdo a lo que nosotros tenemos con respecto a los modos del silogismo. Y eso sería todo, chicos. Prácticamente les decía, es imposible ponerles aquí un ejemplo de cada uno de los modelos, pero solamente vayan identificando las vocales de cada uno de estos modelos para que ustedes identifiquen a qué proposición, si es universal, afirmativa, negativa, particular, afirmativa o negativa. Y bueno, eso sería todo por el momento en cuanto a los modos del silogismo. Bye bye, se cuidan.